Buen día, muchachos, gracias por conectarse. Una disculpa por el retraso, pero ya estamos aquí. Vamos a dar unos segunditos más para que se acaben de conectar e iniciamos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, gracias por la espera. Buenos días de nuevo, buenas tardes prácticamente ya. Eh, Bienvenidos. Vamos a continuar trabajando con nuestro tema de productos de vectores y vamos a repasar rápidamente lo que hicimos el día de ayer en relación a este tema y a continuar con el producto de vectores que sigue, que es el producto vectorial, el producto escalar, los productos entre dos vectores. Muchachos, antes de iniciar, ¿alguien tiene alguna duda, pregunta, comentario? ¿Algo que quiera compartir con el grupo? No, profe. Ok, Rubí, gracias. Vamos entonces al trabajo del día de hoy. Voy a abrir mi presentación, a compartirla con ustedes y vamos a recordar que, perdón, lo que estamos viendo en este tema es el producto de vectores y decíamos que teníamos básicamente dos formas de multiplicar vectores por un escalar o hacer una multiplicación entre dos vectores. El día de ayer, en las clases previas, no me acuerdo, fueron una o dos, veíamos que podemos multiplicar un vector por un escalar y el resultado de eso pues va a depender de la característica de ese escalar, es decir, si un escalar puede ser una cantidad física o puede ser simplemente un número. Y entonces vimos aquí que cuando nosotros multiplicamos un vector por un número, pues puede haber varios casos. En un primer caso, que ese número puede ser mayor que la unidad. Y veíamos que cuando hacíamos eso, multiplicamos un vector de cierto tamaño por un número mayor que la unidad, pues lo que hacíamos es que se afectaba la magnitud del vector, pero la dirección de ese vector permanecía sin ningún cambio, es decir, solamente al multiplicar por un número mayor que la unidad se hace más grande el vector, aumenta su tamaño, pero se mantiene su dirección. Cuando hicimos el ejercicio de multiplicar por un número menor que 0, es decir, por un número negativo, veíamos que nuestro vector pues se afectaba tanto en magnitud como en dirección, es decir, el número propiamente me afectaba la magnitud y el signo negativo me afectaba la dirección, girando mi vector 180 grados o digamos que habría que aumentarle 180 grados a ese ángulo para poder tener el efecto de este signo negativo al multiplicar por este vector. Y lo que sucedía es que pues nuestro vector tenía una dirección contraria a la que tenía originalmente. Y eso va a pasar siempre. Entonces, cuando sea un número negativo, siempre vamos a tener que girar nuestro vector 180 grados o sumarle 180 grados a su ángulo. Y cuando lo multiplicábamos por un número menor que la unidad, mayor que 0, pero menor que la unidad, es decir, por una fracción o un número decimal entre 0 y 1, pues veíamos que el efecto era que nuestro vector propiamente se hiciera más pequeño
sea, se disminuía su tamaño, pero su dirección se mantenía constante, no cambiaba. Y bueno, hicimos una serie de ejercicios aquí a ese respecto. Hicimos ejercicios de multiplicar vectores por diferentes escalares, mayores que 1, menores que 0 o entre 0 y 1. Y vimos los resultados. Aquí solamente me restaría ya para ver si quedamos claros, retomar esto con un ejercicio, un último ejercicio al respecto. Y para eso voy a trazar aquí, muchachos, aquí mismo sobre esta lámina, un vector para ver si ubicamos algo muy simple. Si ubicamos por ejemplo, este vector que estoy trazando aquí, vamos a llamar que sea un vector de desplazamiento, por ejemplo, que tiene 100 unidades, 100 metros. 100 metros está en esta dirección. Esta dirección voy a estimarla, es un ángulo que va desde aquí hasta acá. Voy a estimarla en 225 grados. Y entonces este vector, al hacer un desplazamiento, pues lo tengo que expresar con su nombre. Voy a suponer que este vector es un vector de desplazamiento. Y la primera pregunta es, muchachos, ¿cómo expreso este vector de desplazamiento? Matemáticamente, ¿a qué es igual? 100 metros. ¿Sí son metros, profe? Son metros, sí. Ajá, 100 100 metros metros. con un ángulo de 225 grados. Muy bien, gracias, Montserrat, con un ángulo de 225 grados. Perfecto. 225 grados. Y el punto es, ¿qué pasa si este vector de desplazamiento de 100 metros por 25 grados yo lo multiplico por un escalar como este, por ejemplo, por ¿cuánto es? Menos 5 veces el vector desplazamiento. ¿Qué va a pasar? ¿Cuánto es esto? Menos 5 veces el vector desplazamiento, ¿a qué es igual? ¿Alguien me puede decir cuánto es la magnitud de este nuevo vector? Serían 500 Ajá, metros 500 metros, sí. Con una con un dirección de aquí. ¿Con un ángulo de cuánto? espera, De 225 más 180, ¿no? Ajá, ¿cuánto sería eso? serían con un ángulo de Ajá, sí, ahí van aquí. 45 grados. Un ángulo de 45 grados, efectivamente. Un ángulo de 45 grados. ¿Alguien tiene duda por qué un ángulo de 45 grados? Yo, profe. Muy bien. Exactamente para eso era el ejercicio, para sembrar la duda. Este vector resultante de menos 5, lo voy a redibujar aquí. Voy a hacer otro sistema de referencia para dibujar este vector. Acá. Quedaría por aquí así. Este sería mi vector menos 5 veces el vector desplazamiento de que dijimos acá. Y voy aquí a puntear lo que era el vector original, que era este. Este era el vector desplazamiento. Y aquí decimos que tenía 225 tenía este vector de desplazamiento tenía 225. Hasta aquí eran 225 grados. Y después le sumamos 180 grados. Voy a ponerlo con este color. Cuando lo efectuamos por el signo negativo, le sumamos 180 grados más. Matemáticamente eso hubiera sido 405 grados. ¿Sí o no, muchachos? Sí. 225 más 225 más 180 me daría 405 grados. Pero resulta que una circunferencia no tiene más que 360 grados. Cuando llega a este punto,
al eje X otra vez, se vuelve a hacer 0. Ya no hay más que de 0 hasta 359 y 360 pues vuelve a ser 0 grados. Entonces de aquí hay que reiniciar la numeración. Nada más, y hay que nombrar entonces el ángulo desde aquí a acá. Y esos son precisamente los 45 grados que nos mencionó la compañera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer cuando tenemos un caso como este de que al final tenemos un ángulo de, por ejemplo, esto hubiera sido así, menos igual a 500 metros, con un ángulo de O sea, 400. perdón, profe, se suman los que faltan, ¿no? Desde el inicio, 405 ¿no? grados. Lo que podríamos hacer más Yo le fácil, resté, ¿no? Bueno, yo le ajá, resté así a los es, 400 y ¿cuánto salió? 400. 5. A los 405 le resté 360. Perfecto, exactamente eso es lo que hay que hacer. Siempre que obtengamos un ángulo mayor que 360, lo que tenemos que hacer es eso. En este caso obtuvimos el ángulo de 405 grados. Cuando hacemos la suma, obtenemos un ángulo de 405 grados, pero para representar el ángulo real lo que tenemos que hacer es restar esos 360 grados. Y de esa manera encontramos el ángulo real, porque no podemos expresar un ángulo más allá de 360 grados, entonces el ángulo real es 45 grados. De esa manera es como debemos de proceder. Sí, quedamos claros con eso. Siempre que tengamos un ángulo mayor Sí, que profe. 360, le restamos 360 y ese va a ser nuestro ángulo real. Porque, pues como esto es cíclico y siempre se están, cualquier ángulo mayor, sí existen, bueno, cuando veamos más adelante desplazamientos angulares, pues vamos a tener desplazamientos de cientos o de miles de grados. Eso quiere decir que la circunferencia se recorre muchas veces. Pero cuando hablamos de vectores y de direcciones de vectores, solamente podemos ir desde un ángulo de 0 grados hasta un ángulo de 360, que sería regresar a ese mismo. Y después de 360, se repite la numeración. Entonces, este es el proceso. Muchachos, cuando lleguemos a obtener un ángulo mayor que 360, hay que restarle 360 para encontrar el ángulo real. Y de ahí salieron estos 45 grados. Muy bien. Ahora sí, ¿dudas, preguntas? No, profe. ¿No? ¿Quedamos claros con eso? Bien, si fuera el caso, pues así hay que proceder para encontrar el ángulo real. En caso de un ejercicio de este tipo que me llevara a un ángulo mayor de 360 grados. Y bueno, voy a regresarme un poquito en mis láminas porque aquí habíamos platicado antes de empezar con estos ejercicios que teníamos la posibilidad de otro tipo de productos entre vectores. En este caso, cuando yo multiplico un vector por otro vector, lo que puedo tener es dos diferentes productos. Algo que se llama el producto escalar y algo que se llama el producto vectorial. Cada uno de estos productos me da como resultado algo diferente y de ahí precisamente deriva su nombre. Pero bueno, vamos a hacerlo por partes. Vamos a identificar aquí. Del lado derecho lo que tengo aquí son dos vectores. Por ejemplo, este vector que está verticalmente hacia arriba, este vector azul, vamos a decir que este es el vector A. Lo simbolizo así. Este es el vector A. Este que tengo aquí en verde, inclinado de cierta manera, vamos a decir que es el vector B. Entonces tengo dos vectores que puedo yo operar o multiplicar entre sí y lo puedo hacer de dos maneras. En este primer producto escalar, lo que sucede es que si nosotros multiplicamos escalarmente estos dos vectores, vamos a encontrar un producto que se llama también, aparte de producto escalar, se llama producto punto. Esta es otra manera de nombrar a este producto escalar, el producto punto de dos vectores. Y el producto punto de dos vectores tiene una característica muy particular que me da como resultado
un escalar. Es decir, a pesar de que es un producto de dos vectores, el resultado ya no es un vector, es una cantidad física que ya no es un vector, que solamente requiere, como todo escalar, solamente requiere de un número y una unidad para expresarse. No sé, no lo hemos visto, seguramente lo van a ver ustedes hasta el siguiente semestre, porque es cuando se ve esta cantidad física, pero hay una cantidad física, de una vez lo vamos avanzando, una cantidad física que se llama trabajo. Trabajo en física se simboliza, pues puede ser con una W de work en inglés, o con una letra tau, como esta, y estas dos significan trabajo. Y trabajo es una cantidad escalar que resulta del producto punto, del producto escalar de dos vectores, un vector fuerza multiplicado en punto con un vector desplazamiento. Es decir, cuando nosotros aplicamos una fuerza a un cuerpo y generamos un desplazamiento, o logramos que se mueva una cierta distancia, estamos generando un trabajo sobre ese cuerpo. Y el resultado entonces de esto, de multiplicar en punto, va a ser que debemos de multiplicar la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por el coseno del ángulo que forman esas dos cosas, la fuerza y el desplazamiento. Un ángulo que simbolizamos con la letra θ. Entonces, este es el ejemplo de una cantidad física que se obtiene multiplicando en punto o haciendo el producto escalar de dos vectores, en este caso un vector de fuerza y un vector de desplazamiento. Como ya saben, la fuerza es una cantidad vectorial, el desplazamiento también es una cantidad vectorial, y entonces si yo multiplico esos dos vectores, obtengo esta cantidad física que se llama trabajo. Esto es trabajo. Y entonces, bueno, de ahí vamos a retomar, porque si yo multiplico este vector A por este vector B, puedo representar en la suma, el producto punto de esos dos vectores de esta manera. Sería el vector A multiplicado por el vector B en un producto escalar, tendría yo que representarlo así, con un punto, y eso me dice es el producto escalar del vector A por el vector B. Y como resultado de eso, de multiplicar escalarmente estos dos vectores, voy a tener que multiplicar la magnitud del vector A. Esa magnitud la represento de esta manera entre las barras, entre estas dos barras paralelas. Me significa que lo que estoy escribiendo ahí es la magnitud de este vector A. Y la voy a multiplicar por la magnitud del vector B. Y además por el coseno del ángulo que forman este vector A y este vector B. Después vamos a hacer un ejercicio, ahorita nada más es la definición. Y como resultado, y esto va a ser una cantidad escalar. Es decir, ya no va a ser un vector, a pesar de que resulte del producto de dos vectores, ya es una cantidad escalar. Como ejemplo, vimos ese trabajo que ya mencionamos del lado derecho. Esa es la característica principal de este producto punto de dos vectores, y es la forma en que lo vamos a conseguir. Vamos a conseguir la magnitud de ese producto punto multiplicando la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que forman. Vamos a hacer un ejercicio más adelante. Hasta aquí es solamente la definición de lo que es el producto escalar de dos vectores. ¿Dudas, preguntas, muchachos? ¿Comentarios? ¿No? No, profe. Ok, gracias. Entonces, lo que sigue es que revisemos el producto vectorial. Nuevamente, si tengo dos vectores, este vector A y este vector B, puedo hacer un producto que se llama un producto vectorial. ¿Cuál es la característica de este vectorial? Bueno, primero, este producto vectorial también se puede denominar de otra forma, como un producto cruz. Un producto cruz. El de arriba fue un producto punto. Este puede ser llamado también como un producto cruz.
de dos vectores. Y la característica que tiene es que el producto cruz de dos vectores me da como resultado otro vector. Es decir, en este caso, cuando yo multiplico en cruz dos vectores, tengo otro vector que tiene también magnitud, dirección y sentido, pero tiene un sentido muy característico que vamos a ir descubriendo más adelante. Pero lo que tenemos que guardar en este momento como idea es que si multiplico en cruz dos vectores, voy a obtener como resultado un tercer vector. Y bueno, ¿cómo voy a representar este producto cruz o producto vectorial de dos vectores? Pues de esta manera, si tengo un vector A y lo multiplico en cruz por un vector B, tengo que ponerle una cruz en medio, una X, y eso me dice que es un producto cruz de estos dos vectores. ¿Y cómo vamos a encontrar? Bueno, ¿qué va a ser igual el producto cruz de dos vectores? Pues va a ser básicamente algo muy similar. Va a ser la magnitud del vector A por la magnitud del vector B. Pero ahora, por el seno, el ángulo que forman estos dos vectores. Pero además por un vector de dirección. Un vector de dirección, voy a simbolizarlo así. Este es un vector que tiene una cierta dirección, que va a ser la dirección de este producto escalar. Entonces, esta parte me da la magnitud de este vector de producto cruz, y este pequeño vectorcito me va a dar la dirección de ese vector. En conjunto, esto va a ser otro vector que tiene una cierta magnitud y una cierta dirección. Bueno, lo más importante de estos dos conceptos es que recordar que un producto escalar de dos vectores me da como resultado un escalar, es decir, una cantidad que ya no tiene dirección y sentido, solamente una magnitud y una unidad. Y de esta manera que está aquí descrita la podemos calcular. Y en el caso de un producto vectorial o un producto cruz de dos vectores, el resultado va a ser otro vector que también va a tener una magnitud que es, en esta llavecita, lo que estamos calculando es la magnitud de ese vector. Y esto que tengo acá es la dirección de ese vector. Entonces, nos va a dar como resultado un tercer vector que tiene una cierta magnitud que podemos calcular de esa manera y una cierta dirección que vamos a determinar mediante una regla que vamos a ver un poquito más adelante. Pero hasta aquí, muchachos, esta es la definición de esos dos productos. Ahorita vamos a ejemplificarlos para poder aterrizar un poquito esta parte. Pero hasta ahorita, muchachos, ¿alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. ¿No? No, maestro. Ok, gracias. Entonces, vamos a retomar esto en la siguiente lámina. Bueno, en la siguiente lámina lo que hicimos fueron los ejercicios, pero en la siguiente lámina aquí ya tengo otra vez esto, que es cuando tengo el producto de un vector por otro vector. Ya tengo aquí marcado el producto escalar, ya vimos la definición. Vamos a ver, por ejemplo, habíamos hablado de la cantidad física que es el trabajo, y decíamos que el trabajo es una cantidad física que resulta de multiplicar dos vectores, un vector de fuerza por un vector de desplazamiento. Entonces, estos vectores vamos a identificarlos como tal. Este vector, digamos, vamos a poner que este vector es un vector de fuerza, por ejemplo, que tiene esta magnitud. Y cuando nosotros aplicamos esta fuerza a un objeto, logramos que ese objeto se desplace una cierta distancia, se mueve una cierta distancia en la dirección que indica ese vector rojo, y entonces esto de abajo es un vector de desplazamiento y tiene también una cierta magnitud. Vamos a suponer que tiene 20 metros. 20 metros. Ok. Entonces, aquí, muchachos, estos dos vectores son dos cantidades físicas vectoriales
que cuando nosotros las operamos, nos dan como resultado una tercera cantidad física, que es una cantidad que se llama trabajo. ¿De qué manera los vamos a operar? Pues así. Por la definición del trabajo en física, que decíamos que lo podemos simbolizar con una letra W, por la palabra work en inglés. El trabajo, entonces, por definición, es el producto cruz, pero el producto punto o el producto vectorial del vector fuerza por el vector desplazamiento. Y decíamos que eso es multiplicar la magnitud del vector fuerza por la magnitud del vector desplazamiento por el coseno del ángulo que forman esas dos cosas. Y antes de hacer encontrar este trabajo, vamos a definir completamente o escribir más bien correctamente nuestros vectores de fuerza y de desplazamiento. Muchachos, mi vector fuerza, ¿cómo lo expreso? Ya vamos a suponer, vamos a estimar el ángulo que tiene este vector fuerza. Desde el eje X positivo hasta aquí, ¿cuánto estiman que pudiera ser este ángulo? 45 grados. 45 grados, muy bien. Vamos a suponer que fueran 45 grados. Muy bien, gracias. Entonces, ¿cómo escribo mi vector fuerza? ¿A qué será igual? 200 newtons. Sí, Ajá. son newtons. Con un Newton, sí. ángulo de 45, ¿no? Muy bien, gracias. 200 newtons con un ángulo de 45 grados. Perfecto. Y ahora, ¿cómo escribo mi vector de desplazamiento completamente expresado? ¿Cuánto será? 20 20 metros Ajá, con un ángulo de 0 grados. con un ángulo de 0 grados. Muy bien. Ya está. Entonces, esos son mis vectores fuerza y mi vector desplazamiento. Pero si yo multiplico estos dos vectores escalarmente, es decir, hago el producto punto de estos dos vectores, esto ya está simbolizado aquí arriba, lo que tengo que hacer es multiplicar la magnitud del vector 1, ¿verdad? El vector fuerza, por la magnitud del vector desplazamiento, de tal suerte que el trabajo en este caso sería la magnitud del vector fuerza. ¿Cuánto es? 20 newtons. Ah, sí. Fuerza, 200 newtons, sí, gracias. 200 newtons. La magnitud del vector desplazamiento. 20 metros. 20 metros, muy bien. 20 metros. Y multiplicado por el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento. Ese ángulo que forman, realmente estos dos forman dos ángulos. Este que está marcado aquí, o que vamos a remarcar aquí, este es el ángulo teta, es el ángulo entre el vector, en este caso el vector fuerza-desplazamiento. Por aquí afuera tal vez habría otro, porque aquí hay un ángulo más grande entre estos dos vectores, pero siempre el que vamos a utilizar es el ángulo menor entre estos dos vectores. ¿Cuál sería el ángulo entre estos dos vectores? 45. 45 grados. En este caso no hay pierde. 45 grados. Si hacemos esta operación, pues encontramos esta cantidad física, que es una cantidad escalar. Bueno, hacemos esta operación. 200 por 20 me da 4,000. Sí, 4000. 4,000. Las unidades que tiene esto son newton por metro. ¿Y cuánto vale el coseno de 45? ¿0 punto qué? ¿En 3 decimales? 0.707. 707, muy bien, 0.707. Y si hacemos esa operación de 0.707 o todos los decimales que me dé el coseno de 45 por 400, ¿cuánto me da? ¿280? 282.8. 282.8. Sí. Ok, 282.8. Y las unidades que tiene esto son newtons por metro. Newtons por metro, muchachos, más adelante lo van a ustedes a ver, o si a lo mejor seguramente ya han oído hablar de esta unidad. El trabajo entonces es de 282.8 newton metro. Esto también se le conoce 282.8 joules. Se representa con una letra J. Joules o julios.
Ese es el trabajo, pero se dan cuenta, este trabajo, a pesar de que aquí teníamos, de que esta fuerza tenía una dirección, un sentido, y este desplazamiento también tenía una dirección, un sentido, el trabajo ya no tiene nada más que un número asociado a a una unidad. Entonces, esta cantidad es una cantidad escalar que resulta del producto de estos dos vectores, y así es como la podemos encontrar. Como esto hay hay varias cantidades en física que vamos a poder, están definidas en función del producto escalar de dos vectores. Este solamente es un ejemplo. Bueno, ya vimos cómo podemos encontrar el producto escalar de dos vectores. Vamos a recordar solamente para que nos quede aquí también definido que un producto punto de dos vectores, vamos a poner un producto punto de dos vectores, vamos a llevar que es un vector A, un primer vector, por un segundo vector. Lo representamos así el producto punto por medio de este punto en medio de los dos vectores, y eso va a ser como resultado, pues vamos a tener la magnitud de cada uno de estos vectores multiplicada, la magnitud del vector A por la magnitud del vector B, por el Profesor. coseno. Sí, En los de, cuando hice la multiplicación de 200 por 20, ¿no eran 4000 newtons por metro? ajá, sí, sí, dije 4000, nada más que me equivoqué y puse 400, y qué bueno que ya me hicieron ver aquí el error. Está bien, es lo que me dicen en el chat. Dije 4000, pero mi dislexia no me dejó actuar bien y escribí 400. Entonces tenemos que ajustar esto, efectivamente, gracias. Nada más se le recorre el cero, ¿no, profe? Nada más se recorre, sí, quito el punto y de hecho ya queda. Serían 2828 Newton metro o joules. Si recuerdo el punto, ya nada más quito el punto y ya queda así, ¿no? A lo mejor para que quede más claro, pues le agrego una comita. 2828 joules. Gracias por la observación, sí, efectivamente estaba mal el resultado. Pero ya está la operación. Entonces, lo que hicimos aquí, muchachos, fue un producto escalar de dos vectores. A partir de dos vectores, que era un vector fuerza y un vector de desplazamiento, calculamos una nueva cantidad física que se llama el trabajo, que es un escalar, resultado del producto de dos vectores. Muchachos, dudas, preguntas con respecto a esto, No. ¿no? Entonces, siempre que me pidan hacer el producto escalar de dos vectores, lo que tengo que hacer es eso, ¿no? Identificar la magnitud de cada vector, identificar el ángulo que existe entre esos dos vectores y aplicar la definición del producto escalar, que es multiplicar la magnitud de cada uno de esos vectores por el coseno del ángulo que forman, del menor de los ángulos que forman. Si yo usara el mayor, también me daría el mismo resultado, pero pues siempre vamos a buscar el menor. ¿Cuál sería, pregunto muchachos, cuál sería el ángulo mayor que forman estos dos vectores? Si este ángulo interno que forman es de 45, ¿cuál sería el ángulo mayor, el de afuera que marqué con negro también? ¿Cuánto valdría? 135. ¿Cuánto? 315. 315. 315 ya. porque sería el complemento a 360. Y si Ok. alguien me hace favor de decirme cuánto vale el coseno de 315 grados. .70. Punto 707, ¿no? Vale lo mismo. Sí. Entonces, cualquiera de los dos que usemos me va a dar el mismo resultado, pero pues por definición vamos a usar siempre el ángulo más pequeño entre los dos. El otro me costó más trabajo encontrarlo porque tuve que hacer toda una operación de restarlo y tomar en consideración esto, pues no, ya no era necesario. Pero bueno, esto nada más era para corroborar que si uso el interno, el más pequeño, o uso el externo, el más grande, voy a tener el mismo resultado. Y va, entonces ese es el punto de un producto escalar de dos vectores, que a partir de dos vectores que yo multiplico, pues encuentro como resultado una cantidad escalar, es decir, una cantidad que ya no tiene dirección ni sentido. Esto es producto escalar.
Vamos al producto vectorial. Y para eso, bueno, vamos a tenemos dos casos para el producto vectorial. Pero vamos a ver una cantidad física, o vamos a nombrarla, todavía no la vamos a ver. Esa sí la vamos a ver en este curso. Una cantidad física que se llama el momento. El momento se simboliza, bueno, se le simboliza con otra letra, no me acuerdo ahorita cuál es la letra pero también se simboliza de esta manera. Esto es el momento. Este momento es una cantidad vectorial, es un vector. Y está definido este momento por el producto cruz de dos vectores, un vector de fuerza y un vector de brazo de palanca. Fuerza por brazo de palanca. Entonces, esta fuerza por este brazo de palanca me dan como resultado una cantidad vectorial que se llama el momento, que vamos a revisar en este curso. Y entonces vamos a suponer, muchachos, que uno de estos es la fuerza y otro de estos vectores es el brazo de palanca. Y vamos a calcular esta cantidad física que se llama el momento, por medio de esta definición del producto vectorial. Muchachos, nos quedan 3 minutos en el reloj. Tenemos todavía tiempo de la sesión. Cuando se termine, si es que no me doy cuenta, les voy a pedir que nos reconectemos para seguir con este ejercicio, a ver si acabamos de esta definición. Y si no, pues hasta donde lleguemos, pero sí nos reconectamos después de que terminen los 40 minutos, por favor. Entonces, decía, voy a reponer aquí lo que habíamos visto antes, que el producto vectorial de dos vectores será el producto, por ejemplo, del vector A por el vector B va a ser el producto cruz de estos dos vectores va a ser otro vector que vamos a calcular por medio de la magnitud del vector A por la magnitud del vector B, pero ahora por el seno del ángulo que forman estos dos vectores. Vamos a suponer, muchachos, que este es el vector A y este es el vector B. Ahorita vamos a darles ese nombre. Entonces, nosotros podemos multiplicar, así como indica esto que escribí, A cruz B, y entonces estaríamos multiplicando este vector azul por este vector B en esta dirección. Estaríamos multiplicando A por B. Y eso ya estaría aquí, lo que pusimos aquí abajo. Pero también podríamos hacer esto, muchachos. Si tenemos este vector A y este vector B, también podríamos hacer un producto diferente, que sería el producto del vector B por el vector A, o sea, multiplicar en esta dirección. Y entonces estaríamos haciendo el producto cruz del vector B por el vector A. Y en este caso la magnitud de esos dos vectores pues sería prácticamente la misma, porque sería multiplicar la magnitud del vector B por la magnitud del vector A por el seno del ángulo que forman los dos. Lo que cambia es la dirección del vector resultante. Aquí habíamos dicho que como resultado teníamos eso con un vector de dirección, porque el resultado era otro vector. Aquí la parte interesante, muchachos, es definir la dirección de ese vector, y para eso vamos a usar algo que se llama la regla de la mano derecha. Nos queda un minuto o menos de un minuto en la sesión, muchachos. Cuando se termine nos reconectamos. Vamos a usar la regla de la mano derecha. Voy a poner